política y de los chismes políticos y demás, pues a los temas relevantes. Por ejemplo, un tema importantísimo, sin duda, es el tema del presupuesto. El presupuesto que ya ha sido presentado por el secretario de Hacienda, el paquete le llaman el paquete fiscal, el paquete económico, que implica el presupuesto de ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, en fin, que tiene que ser discutida. ¿Cuánto va a tener el gobierno, pues, para todas sus obras, megaobras y no tan megaobras? Tenemos contacto con Jonathan Ruiz Torre, director general de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales, columnista. Él escribe Parteaguas en el periódico El Financiero, su periódico, y con él queremos, además de saludarlo, comentar con usted este tema del presupuesto que ha sido ya muy comentado porque ha habido comentarios, por ejemplo, de la calificadora Moody's, en donde dicen ellos, que a eso se dedican, para recomendar inversiones en México, que este presupuesto presentado por el gobierno de la 4T pone en aprietos, va a poner en aprietos al próximo gobierno, a quien resulte electa, va a ser mujer, el 5 de julio. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, un placer como siempre. Muchas gracias. Verdades, mentiras, miedos, advertencias, paquete nuevo, el último paquete que presenta este gobierno López Obradorista, ¿en qué posición va a heredar el poder, ya el poder real económico, a quien lo suceda? Hay que entender el proceso en el que estamos, es un proceso cíclico, anual, en el que el Congreso, los diputados, deciden si lo que está proponiendo el presidente es correcto o no. Y lo que propuso el presidente es un presupuesto para 2024 superior a los 9 billones de pesos, obviamente por razones inflacionarias, también el presupuesto más grande que ha existido en la historia. Ahora bien, lo que más ha preocupado a los analistas, a los expertos, tiene que ver con un déficit que se está previendo que sea casi del 5%, Pepe. ¿Qué significa eso? Pues puede suceder en nuestras casas. El hecho de que tú gastes más de lo que recibes. Y eso es lo que está previendo el gobierno, que gastará más de lo que percibirá. ¿Cuánto más? Bueno, pues 5%, bueno, 4.9% más para ser exactos. Esa cifra no es algo, digamos, que sea en sí misma alarmante. No es una cifra, digamos, demasiado grande con relación a lo que representa para otros países. Lo que sí significa es un cambio de tendencia, Pepe. Lo que estamos viendo es que el presidente o la administración del presidente López Obrador está abriendo la puerta a algo que no había ocurrido desde 1990, y es un crecimiento justamente en el déficit fiscal, lo que significa que necesitamos pedir prestado para salir tablas con los gastos. Y mientras más crezca ese número, pues más tenemos que pedir prestado. Ese déficit fiscal estaba por debajo del 2% y ahora lo van a llevar a casi un 5%. Insisto, el monto de la deuda que adquiriremos por esta razón, si es que lo aprueban los diputados, no es exorbitante cuando se le compara con el monto de la deuda de países como Brasil, mucho menos si se compara con el volumen de la deuda de los Estados Unidos. Pero, insisto, el tema es el cambio de tendencia, el hecho de que un gobierno, el actual, te interrumpo, Jonathan, esté porque ya fijando una tendencia de crecimiento en el gasto para que no le alcance el gobierno, y en el próximo sexenio, sea quien sea, tenga que revisar cuentas y ver cómo le va a hacer para que no se le desvíe el curso de la economía que hasta ahora ha sido estable en los últimos años, Pepe. Había dicho el presidente de la República desde que inició su mandato que no iba a endeudar al país. Bueno, pues ya estamos viendo que está creciendo el problema de la deuda. Claro, entiendo que no es mortal endeudarse, pero quizás sea peligroso endeudarse en una proporción, digamos, incontrolable. Y lo que tú mencionabas ahorita al final, ¿qué va a heredar a su sucesora a partir de que tome posesión en el 1 de octubre del 2024? Invito a toda tu audiencia, Pepe, a que busque una columna publicada hoy en El Financiero, lo pueden ver en nuestro sitio, de Carlos Serrano, el economista en jefe de BBVA, y él lo que analiza es
¿Por qué hacer el crecimiento del déficit cuando no estamos en un problema económico? Generalmente uno pide prestado para salir de problemas. En este momento, México va a crecer y es lo que está previendo el mismo gobierno, que está estimando un crecimiento hasta el 3.5% para el año entrante. Lo que está es cuestionando, ¿por qué hacerlo? No hay una respuesta clara hasta el momento. Yo te puedo dar mi personal punto de vista y es que el gobierno está levantando recursos para que no falte para proyectos emblemáticos del presidente López Obrador, como el reparto social. La mayor parte del incremento en el gasto que vamos a tener para el próximo año, Pepe, se va a ir a dos cosas. La autoridad de este gobierno, el haber decidido que se van a hacer reparticiones, sea para las personas de mayor edad en este país o bien para ciertas personas que califican por estudiantes o por no poder estudiar. En fin, esos programas sociales son los que se llevan la mayor parte del incremento. La otra parte del incremento que se le lleva es el incremento en el costo de la deuda. Como sabes, Pepe, a los gobiernos del mundo se les pasó la mano con la emisión de billetes, particularmente Estados Unidos y Europa, emitieron un montón de billetes y ahora quieren parar esa inflación. ¿Cómo? Subiendo sus tasas, es decir, impidiendo que haya créditos baratos y con eso quieren recoger dinero. Eso lo que está provocando es que la deuda se encarezca, la deuda que ya existía y la deuda que vamos a adquirir. Ahora las tasas las pagamos más caras, inclusive en la hipoteca, Pepe. Hoy si una persona quiere conseguir $1,000,000 de una hipoteca para comprarse una casa, hoy tiene que pagar $2,000 más que lo que pagaba hace 2 años mensualmente, ¿no? Entonces, eso es producto justamente de una política que pretende encarecer el dinero. Bueno, pues ahora vamos a pagar más también en el gobierno por las deudas que tenemos y las deudas que vamos a adquirir. Entonces, insisto, programas sociales, número 1, también el costo de la deuda, y 3, en tercer lugar, el tema de proyectos emblemáticos, concretamente el Tren Maya, por ejemplo, que debemos de pagarlo, y en eso es en lo que estamos invirtiendo este crecimiento en el gasto, Pepe. Si es bueno o es malo, esa decisión de cada persona que nos escucha en este momento, pero eso es la razón. Mucha de la gente que va a cobrar a partir de este año y los que siguen su monto de programa social mensual, el fondo, digamos, su beca de bienestar o el pago que se le hace a los adultos mayores, lo va a cobrar de dinero prestado, Pepe. Jonathan Ruiz Torre, es un panorama ciertamente preocupante. También entendemos esta circunstancia del déficit en cuanto al tema electoral. Estamos entrando en un año electoral en donde los recursos se tienen que emplear con términos, como tú lo dices, de política social. Pero todo esto me lleva, no soy experto, pero te lo pregunto, tú sí lo eres, ¿no nos lleva en un momento dado a pensar en que pueden aumentarnos los impuestos? Es la vía rápida, Pepe, para resolver problemas. Cuando un economista se presenta ante el problema de que no tiene dinero el gobierno, pues la vía rápida es aumenta los impuestos. Ya lo hemos vivido en este país en el pasado y podría volver a ocurrir. Es una medicina amarga y, bueno, no todos los gobernantes están dispuestos a cargar con ese peso. El presidente López Obrador no ha cargado con el peso político de elevar los impuestos. En buena medida tampoco le convendría, dada su popularidad. Pero al próximo presidente o presidenta que podría ocupar justamente el Palacio Nacional tendría esa disyuntiva. Otra posibilidad, Pepe, es de largo plazo y tiene que ver con el aumento de la productividad. Y déjame poner esta palabra productividad la manejamos mucho quienes estamos en temas económicos, pero es muy simple. ¿Cómo me hago más productivo? Y déjame bajarlo al suelo. Si yo hago pan y sé hacer bolillos, mi productividad es la de vender los precios de ese bolillo, de ese pan, que es el más barato, el más sencillo de hacer, entre comillas, con todo el respeto a los panaderos. Pero hay panaderos que aprenden a hacer pan dulce. Entonces se hacen más productivos porque venden productos de mayor valor agregado y más caros, y por tanto le dejan más margen. Si este país se dedica a que su gente sea más productiva en materia de economía del conocimiento, es decir, si tenemos a más gente, mujeres y hombres, preparados para trabajar en empresas tecnológicas, en empresas de medicinas, en empresas de aeroespaciales, y realmente tenemos a mucha gente en esas habilidades, los ingresos del país crecen por ser más productivos. En ese caso, puedes compensar justamente porque les cobras más impuestos a gente que gana más dinero, así de fácil, pero ese es de largo plazo. Lo de corto plazo pues es aumentar los impuestos, y eso es posible que lo tenga que enfrentar
la próxima presidenta. Muchas gracias, Jonathan. Como siempre, es un gusto escucharte. Un gusto, Pepe, como siempre. Gracias por aceptar la invitación. Jonathan Ruiz Torre, él es editor de suplementos especiales del diario El Financiero, experto en todas estas cosas, director general de proyectos especiales y ediciones regionales, columnista en el periódico El Universal. Hablando de economía, me